Capítulo 4. La vida espiritual de un pueblo del estado de Morelos. Este capítulo describe la vida espiritual de un pequeño poblado agrícola en el estado de Morelos, cercano a la Ciudad de México, aunque relativamente pequeño en cantidad de habitantes, y con una pobreza que raya en la miseria. El visitante fácilmente se da cuenta de que es un pueblo con una intensa vida espiritual. El pueblo cuenta por lo menos con 3 psicólogos autóctonos que ejercen una importante influencia en la población, además de la Iglesia Católica, representada por un templo y un sacerdote. Cuenta también con un templo espiritualista que está localizado a una cuadra de la iglesia, pero funciona de una forma independiente. Haré primero una breve descripción del trabajo del templo espiritualista, porque considero que es extraordinariamente interesante y nos ayuda a entender la vida espiritual de esta comunidad. Hace más de un siglo, en el pueblo de Xochimilco, un religioso llamado Roque Rojas inició uno de los movimientos espirituales que más adeptos tiene en la República Mexicana. Conocido como espiritualismo, este movimiento tiene como finalidad que el individuo sensible aprenda a establecer un contacto con niveles espirituales elevados, que a través de este contacto informen a la comunidad mensajes, instrucciones y enseñanzas provenientes de niveles espirituales alternos. Hasta la fecha, y después de varias divisiones, el movimiento ha mantenido una consigna básica, y es la que dice que un sujeto debe dejar su conciencia y su contacto con su cuerpo para permitir que éste sea ocupado y manejado por entidades espirituales individualizadas que hablan a través del vehículo orgánico. Toda una terminología ha sido desarrollada para describir estos contactos. Al cuerpo específicamente, al cerebro, se le denomina el aparato. Dependiendo del desarrollo, de la cantidad con la que el aparato se pone en contacto, se denomina a esta entidad ser de luz, ser de obscuridad y esencia. Esta última denominación la recibe el ser más elevado de todos. Se han creado cientos de templos espiritualistas en todo el país, y en todos ellos se realiza una ceremonia muy similar, en la que el médium se coloca en una disposición de trance y en esta disposición recibe al ser que va a utilizar su materia o cuerpo para dar un mensaje. A estos mensajes se les denomina cátedras, y al terminar estas, el médium recupera su conciencia habitual o cotidiana, y no recuerda absolutamente nada de lo que sucedió durante su trance. El templo espiritualista de este pueblo desarrolla por lo menos 3 tipos de actividades. Primero, la cátedra, que se realiza los domingos a las 10 de la mañana y que consiste en un rezo de aproximadamente 1 hora, después del cual uno de los miembros de la comunidad, generalmente el más veterano, entra en trance y dentro de este ofrece un discurso que tiene como meta el impulso espiritual de la comunidad. Al finalizar su discurso, la persona que dicta la cátedra hace referencia a 3 mujeres sentadas a la derecha y vestidas de blanco. Se les denomina profetas, y les pide que describan a la comunidad lo que han percibido durante todo el desarrollo del discurso. Cada una de ellas hace una descripción de sus imágenes, sensaciones y sentimientos. Después de cada descripción, la persona que impartió la cátedra explica a cada una de las profetas el significado de sus visiones, de los símbolos y de las secuencias de imágenes que ha experimentado. Después de las profetas que han expresado sus experiencias y el orador les ha ofrecido retroalimentación, se presenta cada uno de los personajes que organizan el templo espiritualista y le preguntan al orador interrogantes importantes acerca de su propio desarrollo y de la comunidad. Una segunda actividad de esta institución, además de la cátedra dominical, son las curaciones, en las cuales los miembros de la comunidad se dedican a curar a sus enfermos los martes y los viernes de cada semana a las 17:30 horas. Estas curaciones se realizan a través de un procedimiento que ya he explicado en otras ocasiones, y que brevemente consiste en que el enfermo se acerca al curandero, quien lo toca,
y realiza una serie de movimientos con sus manos, logrando supuestamente un alejamiento de energías negativas y una implantación de energías positivas y curativas en cada paciente. Además de estos procedimientos manuales, los curanderos ofrecen un discurso y una serie de recetas y recomendaciones que el paciente debe seguir con el objeto de lograr una curación y un alivio satisfactorios. En tercer lugar, el templo espiritual realiza lo que él mismo denomina desarrollos. El desarrollo es el entrenamiento que los miembros más veteranos de la comunidad realizan con los más jóvenes, enseñándoles a curar, a dar cátedra y a desarrollar sus capacidades espirituales. De los 3 psicólogos autóctonos localizados en el poblado, 2 de ellos, doña Pragedis y don Nicolás, aceptaron que se les entrevistara. A continuación se describen estas entrevistas, en las cuales se hablan de la iniciación al chamanismo, las curaciones y de la cosmovisión de ambos. Doña Pragedis. Doña Pragedis nació el 21 de julio de 1932 y pertenece al linaje de los graniceros del estado de Morelos, cuyo representante más renombrado es don Lucio de Morelos. De hecho, doña Pragedis afirma tener una relación con don Lucio que se remonta a los padres de ambos. Sin embargo, niega depender en su trabajo chamánico de don Lucio o de cualquiera de sus asociados. En otras palabras, aunque doña Pragedis se dedica a labores similares a las de don Lucio, y aunque existe un conocimiento mutuo, también existe una independencia entre ambos. Doña Pragedis desciende de una familia que en mayor o menor medida se ha dedicado al chamanismo. Su padre realizaba limpias y curaba a las gentes de su comunidad de la misma manera en como lo realiza su abuelo. De esta manera, se puede inferir que doña Pragedis es la heredera de una tradición que se remonta, por lo menos 3 generaciones atrás, y de la que ella ha extraído una serie de conocimientos y técnicas que aplica en su trabajo como psicóloga autóctona. Doña Pragedis es conocida de su comunidad, y aunque la mayor parte del tiempo la dedica a las labores de su hogar, los miembros de la comunidad acuden a ella en busca de alivio para dolencias psíquicas y físicas, por lo que ella realiza una labor comunitaria importante. La vida cotidiana de doña Pragedis. Doña Pragedis tiene una vida que no difiere prácticamente de la que acostumbra tener cualquier mujer campesina mexicana. Su esposo se dedica a labrar las tierras y a cosecharlas, y ella a moler el maíz y a hacer nixtamal y a preparar la masa para las tortillas, a hacer la comida para la familia, a lavar la ropa, se dedica a los hijos, cuida de su educación, etc. En su vida familiar, doña Pragedis se conduce en forma enteramente normal y acepta las relaciones de la vida cotidiana como reales y necesarias. En este sentido, doña Pragedis manifiesta una de las características más comunes del chamanismo mexicano, y es la de que el chamán parece tener la capacidad de vivir en 2 niveles de realidad, aceptando en cada uno de ellos las leyes propias del nivel, respetándolas y conduciéndose de acuerdo a ellas. Por un lado, el nivel de la vida cotidiana con sus reglas, sus obligaciones, sus compromisos, sus necesidades. Cuando un chamán vive el nivel de la vida cotidiana, lo vive en una forma enteramente impecable, y sin que se note la diferencia alguna en la forma en la que lo vive cualquier otra persona. Por otro lado, cuando el chamán vive su vida chamánica, su contacto con los seres etéricos, sus llamadas, sus terapias, sus diagnósticos, también los vive de una forma enteramente impecable, aceptando las reglas y leyes de este nivel de la realidad, sin que manifieste tener algún conflicto o alguna contradicción con su capacidad para vivir, lo que desde un punto de vista externo serían 2 vidas totalmente diferentes y basadas en situaciones y reglas completamente distintas. Doña Pragedis pasa de un nivel a otro en forma imperceptible y sin que provoque ninguna situación llamativa, asombrosa o inclusive notable. Cuando conocí a doña Pragedis, le solicité permiso para fotografiarla y ella se negó totalmente, no accediendo porque opinó que no sabría qué uso se hará con su fotografía, ni en qué manos ésta podría caer, por lo que no puedo ofrecer una imagen fotográfica de esta psicóloga autóctona. Lo único que puedo hacer es describirla como una persona de edad aparentemente mucho más avanzada que su edad cronológica,
de pelo cano, robusta, de facciones fuertes, indígena, de tez morena, ojos penetrantes y conducta totalmente fluida. Doña Pragedis camina por el campo descalza, se conduce en una relación notablemente cercana con la naturaleza, y la sensación que se tiene al estar junto a ella es de una naturalidad y familiaridad notables. No existe ninguna sofisticación ni estructura ni pose alguna en su conducta. Sus ademanes son naturales, su voz es enteramente natural. No existe ninguna posición de autoridad, ni tampoco de dependencia o de exagerada humildad. En otras palabras, doña Pragedis se conduce con naturalidad y hace sentir a su interlocutor la misma sensación. La iniciación de doña Pragedis. Dice doña Pragedis que su padre enfermó de una dolencia que los médicos de su región no pudieron resolver. Una noche, estando su padre acostado en la cama, empezó a quejarse en forma desmedida y alarmante. En ese momento, doña Pragedis decidió intentar curarlo de propia mano. Para lo anterior tomó un huevo, se acercó al cuerpo de su padre y lo empezó a frotar con él mismo. Dice doña Pragedis que en la noche de ese día, al intentar dormirse, ella escuchaba una serie de truenos y al dormirse veía relámpagos que se acompañaban de estremecimientos terrestres, indicativos de una tormenta intensa. Más adelante, durante la noche, ella afirma haber sido visitada por unos seres, quienes la invitaron a recorrer el espacio con ellos, a lo que doña Pragedis accedió. A partir de ese momento, doña Pragedis fue conducida a parajes lejanos de su hogar, viajando por el aire, acompañada de una comitiva de seres que se comportaban como sujetos normales, excepto por su capacidad de levitación y de transportación aérea. Después de este recorrido, doña Pragedis fue conducida de nuevo a su hogar, y en ese momento se le entregaron una serie de objetos que, según los seres que le habían transportado, implicaban una responsabilidad de curar a la comunidad y de alimentar a estos seres a través de este proceso de curación. El autor preguntó a esta psicóloga autóctona qué es lo que quería decir con alimentar a estos seres, a lo que ella respondió que ellos le habían indicado que a cambio de su capacidad curativa y de la ayuda que recibiría de ellos, ella debería de ofrecerles alimentos durante los procesos curativos. Este alimento consistía en ceremonias, en las que los dolientes debían comprar una serie de alimentos que se ofrecían en un altar a los seres del aire. La iniciación de doña Pragedis consistió en estos acontecimientos, que culminaron con estos regalos de objetos que según esta chamana le fueron entregados y depositados en su rebozo. Es notable la similitud de elementos y acontecimientos de la iniciación de doña Pragedis con la iniciación de otro de los graniceros del estado de Morelos, don Lucio. Ya he descrito la iniciación de don Lucio, por lo que aquí solamente recordaré que este chamán también fue conducido por seres que se transportaban levitando en el aire. Fue ordenado a realizar curación después de un contacto prolongado con estos seres. Y además, don Lucio realiza ceremonias en las que los pacientes ofrecen alimentos a los seres aéreos. Don Lucio llama a esos seres los trabajadores del tiempo, mientras que doña Pragedis simplemente los denomina seres. Las pruebas de doña Pragedis. En el relato de su iniciación y aprendizaje, doña Pragedis le confió al autor que después de haber recibido los regalos de los seres y la orden de utilizarlos para curar a la comunidad, ella decidió negarse a la solicitud y durante un tiempo no realizó el pedido que se le había solicitado. En otras palabras, doña Pragedis se negó a curar a las gentes que venían a solicitar su ayuda. Dice doña Pragedis que a partir de ese momento, ella empezó a sufrir una serie de percances, ataques de reumatismo, continuos catarros y achaques físicos, y la muerte de varios familiares, entre los que se contaba su hija. Ante estas catástrofes, doña Pragedis decidió aceptar la invitación y el compromiso que había establecido con los seres, y a partir de ese momento se dedicó a curar y desaparecieron los achaques, las enfermedades y los padecimientos de ella y de su familia. El trabajo terapéutico de doña Pragedis. Son varias las modalidades de trabajo de doña Pragedis. Se podrían considerar las siguientes como principales: limpias con huevos y hierbas, sueños predictivos y de diagnóstico, ceremonias de iniciación,
trabajos de colaboración con los seres. El trabajo de limpias con huevos, doña Praxedis lo realiza utilizando un procedimiento enteramente similar al utilizado por don Lucio, por doña Licha de Puebla y por un número importante de psicólogos autóctonos. Doña Praxedis, en los casos más difíciles, antes de realizar la limpia con el huevo, baña a este en alcohol y además usa frotamiento con hierbas que ella misma cultiva en su jardín. Las hierbas son remojadas con alcohol, calentadas y después utilizadas para frotar todo el cuerpo del enfermo. Durante estas terapias con hierbas, el enfermo debe permanecer 3 días sin bañarse y en aislamiento, con el objeto de que las hierbas cumplan su efecto más poderoso. En las técnicas de sueño, doña Praxedis interpreta el contenido de los sueños a partir de la segunda limpia con sus pacientes. En otras palabras, cuando alguien viene a solicitar su ayuda, doña Praxedis realiza una primera limpia, hace una cita para dar una segunda limpia y a partir de esta segunda limpia verifica y atiende el contenido de sus sueños, para encontrar en ellos las causas y los procedimientos terapéuticos que debe seguir, con el objeto de curar al enfermo. Doña Praxedis afirma que a partir del momento de su iniciación, es continuamente visitada por los seres los que aparecen en sus sueños y la llevan a recorridos extensos, en los cuales le muestran nuevos procedimientos terapéuticos y le indican los lugares y las situaciones que debe tomar en cuenta para la cura de sus pacientes. En casos de petición especial, doña Praxedis también utiliza indicaciones en las que pone en contacto al candidato con los seres para que estos, a partir de este momento, puedan interactuar y colaborar con la mejoría y el desarrollo del paciente. En estas ceremonias de iniciación, doña Praxedis ofrece comida a los seres y realiza un pacto con ellos. A través de este pacto abre un canal de comunicación del paciente con los seres. Don Lucio utiliza un procedimiento enteramente similar al de doña Praxedis, por lo que me atrevería a afirmar que ambos definitivamente pertenecen al mismo linaje chamánico. Los seres. Doña Praxedis afirma que los seres que la guían en sus trabajos y la llevan a recorrer parajes a través de la transportación aérea que mencioné anteriormente son personas que murieron y que de alguna manera están en proceso de búsqueda de luz interna. Estas personas las identifica doña Praxedis como soldados de la revolución, indígenas muertos en batallas del pasado, etc. Según esta psicóloga autóctona, estos seres tienen necesidad de alimentarse y la obligación de los chamanes es satisfacer esta necesidad, abriéndoles a estos seres posibilidades para seguir subsistiendo. Instrumentos de trabajo. Doña Praxedis, además de su labor como curandera, es partera de la comunidad y además granicera de su región. Como curandera, el principal instrumento que utiliza en su labor terapéutica es el huevo, el que frota con alcohol y después pasa por todo el cuerpo del enfermo, con el objeto de absorber sus males. Seguidamente utiliza una serie de hierbas, entre las cuales se encuentran el estafiate, el mirto y la salvia real, las que mezcla con agua caliente y después vierte en ellas alcohol, para de esta forma lograr una masa vegetal que toma entre sus manos, para frotar todo el cuerpo del paciente con ella. Como partera, ella también utiliza el huevo y métodos convencionales de matrona para ayudar a dar luz. Como granicera, ella afirma que cuando observa venir una tormenta con granizo capaz de destruir las cosechas, toma ceniza de su hoguera, una cuchara y con toda fuerza de su carácter les grita a las nubes para que se alejen de su comarca y vayan a depositar su granizo en otra región en la que no exista peligro de perder las cosechas, destruir la floración de los árboles frutales o causar daños a las casas y a los habitantes de los pueblos. Ya mencioné que doña Praxedis considera esencial el alimentar a los seres espirituales, con el objeto de que éstos se satisfagan y no molesten a los seres humanos. Como experiencia personal, puedo decir que después de haber recibido una serie de limpias de doña Praxedis, ella me contó que en sus sueños aparecieron una gran cantidad de pequeños seres espirituales, exigiéndole alimento, y ella interpretó esta aparición como un significado, que alrededor de mi persona se encontraba una gran cantidad de pequeños seres, que eran los responsables del estado de incomodidad que experimentaba desde hacía varios años en una cabaña de mi propiedad. Es interesante mencionar que en su relación con estos seres espirituales,
Doña Pragedis manifiesta una posición similar a la que subyace al relacionarse con las nubes o los granizos. En otras palabras, Doña Pragedis parece ser capaz de considerar que tanto los seres que ve en sus sueños como las condiciones climatológicas poseen una realidad espiritual con la que es posible interactuar y comunicarse. Además, de alguna manera estos seres son capaces de acceder a las peticiones del chamán, si éste las manifiesta con poder y decisión. Visión de la realidad de Doña Pragedis. Doña Pragedis, al igual que la mayoría de los psicólogos autóctonos mexicanos que hemos podido estudiar, manifiesta una capacidad para desenvolverse en por lo menos dos diferentes niveles de la realidad. Sin embargo, a diferencia de otros chamanes, Doña Pragedis parece ser incapaz de diferenciar ambas realidades o de conceptualizarlas como diferentes. Ella no habla como Don Lucio de un mundo visible y un mundo invisible, sino que manifiesta vivir ambas realidades como una sola sin distinciones. Como la mayoría de los psicólogos autóctonos, Doña Pragedis tiene una pobre capacidad de conceptualización, de forma que su vivencia y su capacidad curativa no dependen de una ideología o de una teorización sofisticada, sino que aparecen en forma natural y espontánea y sin explicaciones complejas. En su discurso, Doña Pragedis procede como si considerara que el universo material no se distingue en forma importante del universo mental, psíquico o espiritual, concediéndole a todos estos una misma realidad viva, de tal forma que la misma manera como se comunica con las nubes como si éstas fueran seres vivos, lo hace con sus hijos, los animales que la rodean, y aún los seres espirituales que afirma la visitan y aconsejan durante sus sueños. Esta visión de la realidad coincide con la idea de que el chamán vive en un mundo mágico, en el cual cada acontecimiento tiene un significado vivo y las fuerzas de la naturaleza colaboran o se oponen al psiquismo y a la conciencia humana, poseyendo también características de los seres vivos conscientes. Don Nicolás. Don Nicolás, que nació el 10 de septiembre de 1911, es un hombre de complexión delgada de aproximadamente 1,50 m de estatura y con una expresión bondadosa. Vive con su hijo, nuera y varios de sus nietos en la casa humilde con patio de tierra, dedicándose a las labores del campo. Además de ser un típico campesino mexicano, don Nicolás es uno de los curanderos de la comunidad. La gente acude a él en busca de alivio para dolencias y malestares. Su nuera, doña Virginia, me informó que don Nicolás, al regresar de sus labores en el campo, se dedica a visitar a sus enfermos para reconocer el estado, nivel y proceso de su curación. Me presenté interesado en conocer a don Nicolás y preocupado por un dolor de espalda que deseaba aliviar. Hice 3 visitas a la familia de don Nicolás, antes de que éste aceptara verme. Cuando finalmente pude pasar a verlo, don Nicolás me preguntó por la razón de mi visita, y yo le dije que se trataba de un malestar en la espalda, y con toda amabilidad me invitó a pasar a un cuarto donde me ofreció una silla. Seguidamente se levantó, tomó uno de mis brazos y colocó su pulgar en mi muñeca derecha, palpando la zona de irrigación de la misma, y en silencio se dispuso a escuchar mi pulso. Enseguida, tomó mi otra muñeca y realizó una operación similar. Me explicó que él utilizaba la detección del pulso como método para diagnosticar si mi dolencia era buena o mala, si era causada por aires o simplemente tenía una causa material. Me explicó que los aires eran espíritus negativos que se introducían en el cuerpo de los enfermos y que el volumen del pulso, esto es, su intensidad, le señalaba hasta dónde la dolencia de sus enfermos provenía de estos aires. Me explicó que la gravedad del aire que se introducía en el cuerpo se manifestaba en primer lugar por la debilidad del pulso y por la altura en la que éste se lograba detectar. En otras palabras, si el pulso era débil en la muñeca, esto indicaba que había un aire negativo. Si además el pulso solamente era perceptible en las zonas superiores de los brazos, esto definitivamente era una señal de gran alarma. Indicaba que el aire era extraordinariamente peligroso. Si el aire lograba penetrar directamente al corazón, este era señal absoluta de muerte irremediable para el paciente. Después de realizar la detección del pulso, don Nicolás pidió un huevo y una botella con alcohol. Limpió el huevo con alcohol y se dispuso a realizar una operación de limpieza. Esta consistió en frotar el huevo en diferentes zonas de mi cuerpo con suavidad y con movimientos rotatorios, haciendo énfasis en las zonas en las que yo señalaba como problemática.
Enseguida, don Nicolás vertió el contenido del huevo en un vaso, lleno de agua, observó las formaciones proteicas dejadas por la clara y la disposición y coloración de la yema. De esta observación, don Nicolás concluye el diagnóstico obtenido a través del pulso. Después de toda esta operación, me entregó un preparado de hierbas con alcohol para ser frotado en la zona dolorida antes de dormir y me informó que tenía que regresar al día siguiente por la mañana, porque en la noche él soñaría con el diagnóstico y el tratamiento preciso que tendría que utilizar en mi caso. Lo interrogué acerca de estos procedimientos y él me hizo un relato acerca de su iniciación y de lo que ocurre en sus sueños. Hace 35 años, estando en el campo, me cayó un rayo. Perdí el conocimiento y unos seres me explicaron los secretos de las curaciones, de las hierbas y de los tratamientos. Después me volvió a caer otro rayo y desperté. Los seres hablaban entre los dos rayos, y uno es elegido por Dios para hacer curaciones. El segundo rayo lo levanta a uno después de que los seres dijeron lo que tenían que decir. A veces la gente come comidas olorosas en los barrancos, y entonces los aires se les meten, y muchos de ellos se mueren porque los médicos no pueden entender ni ayudar a los que les sucede. Después de los rayos, yo empecé a curar, y los seres me dicen lo que tengo que hacer. En las noches vienen cuando estoy dormido, y así como estamos aquí, me indican lo que hay que hacer. A veces es necesario darles panes, naranjas y chocolates para que dejen de molestar a alguien. Al final de este capítulo se presenta la transcripción de una entrevista entre el autor y don Nicolás, en la cual don Nicolás describe el caso de una iniciación por rayo. Segunda visita. Al día siguiente a las 9 de la mañana le hice una segunda visita a don Nicolás. Lo encontré deshiervando su pequeño jardín, en el que cultivaba hierbas y plantas medicinales. Estaba de magnífico humor, tranquilo e irradiaba una sensación de paz y amabilidad. Me saludó con atención y cariño y me invitó a pasar al cuarto en donde el día anterior me había recibido. Las limpias con Santa María. Enseguida me preguntó cómo me encontraba. Yo le dije que muy bien y me contó lo que había experimentado la noche anterior. Me dijo que habían venido a verlo los seres que me molestaban, y se refirió a ellos como niños descarnados. Lo anterior me sorprendió sobremanera, porque como ya mencioné una semana antes, en el mismo poblado, doña Pragedis me había dicho exactamente lo mismo que ahora don Nicolás me relataba. Me siguió diciendo que lo que yo tenía era provocado por seres que vivían en el mismo lugar que yo, y no deseaban abandonarlo. Me dijo que le habían dicho que querían una serie de productos y que estarían dispuestos a irse si se les otorgaba. Enseguida pidió a su nieto una hierba de Santa María, y cuando éste la hubo traído, la limpió con alcohol, y con suma delicadeza y cuidado, la utilizó para limpiar mi cuerpo de una forma similar a la utilizada con el huevo. Esto es, la hierba era suavemente frotada en diversas partes de mi cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Yo sentí mientras hacía este procedimiento una extraordinaria sensación de bienestar y de paz, y se lo comenté. Él me dijo que el efecto de la hierba era alejar de mi cuerpo todo lo negativo y que pondría mucha atención a la parte de la espalda que me molestaba. Los seres niños y los seres de ayuda. Don Nicolás afirmó que la noche anterior, además de haber sido visitado por los seres niños, había tenido una entrevista con sus seres protectores, los que le habían dicho que el tratamiento para alejar a los niños consistía en una ceremonia de limpia a la casa y de ofrecimiento de alimentos a los niños. Don Nicolás me hizo saber que él tenía la absoluta seguridad de que estos dos procedimientos acabarían por completo con mis dificultades. Yo accedí, y quedamos que se haría el siguiente procedimiento dentro de una semana. Don Nicolás me pidió que trajera 4 objetos de plata con el fin de enterrarlos en las esquinas de la casa, y 1/4 de litro de alcohol como ofrenda para los seres niños. Tercera visita a don Nicolás. Llegué tarde a la cita que había hecho con don Nicolás y no lo encontré en su casa. Su nieto me siguió hasta su milpa localizada a media hora de camino del poblado. Caminamos entre las milpas calentadas por el sol de la mañana, plantitas de maíz recién nacidas, en la tierra repleta de cristales de obsidiana, en una atmósfera húmeda, hasta que dimos con don Nicolás, quien se encontraba en su huerto,
en el que había plantado tomates. Me sorprendió que a su edad, 75 años, tuviera la fuerza que manifestaba en el manejo del azadón al estar deshiervando su huerto. Nos dirigimos hacia la montaña y llegamos al lugar en donde don Nicolás iba a realizar la ceremonia de limpieza. Para ello fue recogiendo hierbas en el camino y había traído de su casa recipientes con líquidos y unas palmas que servirían como las palmas de don Lucio para alejar espíritus negativos. La ceremonia consistía en delimitar el terreno en sus 4 esquinas, guardando en ellas pequeños pedazos de plata, velas y palmas, y después realizar una operación similar con las 4 esquinas de la casa dentro del terreno, para terminar haciéndome una limpia a base de hierbas. Con estas operaciones, don Nicolás afirmó que la casa quedaba limpia y que sus comunicaciones con los espíritus le habían indicado que estos deseaban tener plata y que esta era la condición para liberar el terreno, la casa y sus habitantes de continuas interferencias mentales. Don Nicolás me explicó que lo que los seres se llevarían sería el aroma de la plata, pero que ésta en su porción material quedaría en el terreno. También me dijo que en su comunicación nocturna y onírica con los seres habían indicado que yo debería tomar 2 veces en ayunas un líquido especial, con el objeto de que estos me reconocieran como recién limpiado por don Nicolás. Terminando esta explicación, don Nicolás consideró que su trabajo quedaba impecablemente terminado y solicitó la suma de 15,000 como pago por el esfuerzo y la labor realizada. Don Nicolás afirmó al terminar su trabajo que no solamente ya no ocurrirían percances o interferencias a nivel psíquico, sino además toda la zona quedaba circunscrita por la plata enterrada, quedaba protegida en contra de cualquier acontecimiento atmosférico, como tormentas, rayos, inundaciones que pudieran perjudicar la tierra o a los habitantes de la misma. Tal confianza en el poder de sus maniobras y la eficacia de sus tratos con los trabajadores del tiempo indican que la concepción acerca de estos mismos es poderosa en la mente de don Nicolás. Quizás una de las más asombrosas consideraciones acerca de estos seres con los que establece comunicación don Nicolás es que él mismo los llame seres negativos o considere que son entidades cuya labor fundamental es hacer el mal y sin embargo tiene un trato permanente que lo obliga a colaborar con ellos, precisamente para impedir que puedan realizar sus actos maléficos. Esta concepción es extraordinariamente interesante y lógica porque le explica a don Nicolás su trabajo y le clarifica su destino. En otras palabras, don Nicolás se considera un hombre de bien, quien tuvo la necesidad de realizar un trato con seres malignos porque solamente de esta manera podría defender a las comunidades de los ataques que estos mismos seres perpetúan como si esta labor fuera en ellos una característica idiosincrática. De esta manera, don Nicolás ofrece a estos seres lo que ellos desean, a cambio de que dejen en paz a las comunidades y a las personas con las que don Nicolás tiene un compromiso terapéutico. Don Nicolás no solamente queda obligado de por vida a realizar este trabajo, sino que lo acepta como destino de su vida y como medio de su autorrealización, aunque implique el tener relaciones con entidades que él mismo, don Nicolás, considera negativas. Experiencias personales. Me siento obligado, con el objeto de facilitar la comprensión del texto, a referir algunas experiencias personales en mi relación con don Nicolás. Después de haber construido una cabaña rústica en las montañas, había tenido experiencias durante 6 años aproximadamente, que no podía comprender y en ocasiones me llenaban de miedo porque mi sensación subjetiva era la de sentirme rodeado de presencias extrañas que no me permitían dormir, y eso me provocaba una ansiedad incontrolable. Había acudido a los psicólogos autóctonos de la región con el objeto de solicitarles ayuda, y esa fue una de las razones que me hicieron presentarme con don Nicolás, además de que era un excelente motivo para realizar una investigación exhaustiva sobre su persona. Mi primera impresión con don Nicolás fue la de estar en compañía de una persona extraordinariamente bondadosa, sencilla y amable, incapaz de realizar ningún maleficio o de estar asociado a elementos negativos. Sin embargo, a medida que conocía a don Nicolás, me empezó a sorprender una poderosísima sensación que se irradiaba en toda su persona y que solamente puedo comparar con las experiencias que en ocasiones
se me presentaban como sensaciones internas durante mi estancia en la montaña. Lo que quiero decir con esto es que la cualidad de la presencia de don Nicolás era para mí muy similar a la cualidad de las experiencias que sufría en la cabaña. Obviamente, la similitud me hizo suponer que existía alguna relación entre las dos experiencias, y la explicación que don Nicolás acerca de su relación con los trabajadores del tiempo y la consideración que éstos se nutren de alguna manera de la presencia humana me dio cierta claridad en relación a mis experiencias, aunque debo admitir que no pude ni puedo aceptar la explicación de don Nicolás como la explicación final y fundamental de lo que me había ocurrido. Por otro lado, existen algunas aproximaciones teológicas al fenómeno de posesión espiritual que estarían de acuerdo con las explicaciones, no solamente de don Nicolás, sino de todo el linaje de los graniceros del estado de Morelos, en el sentido de que si existe una interacción energética entre seres humanos y entidades espirituales, en las que éstas se alimentan de algún nivel o estado que se activa en los seres humanos, y que de alguna manera necesitan esta alimentación psíquica para subsistir. Yo no puedo sostener esta explicación como objetiva, pero tampoco soy capaz de desecharla totalmente. Lo único que me es permitido hacer es describir mis experiencias y señalar lo más fielmente las explicaciones autóctonas sin hacer juicio acerca de las mismas. En este sentido, los psicólogos autóctonos consideran que ciertamente existe una serie de interacciones energéticas y que muchas veces en su responsabilidad de cuidar estas interacciones cursen por caminos bondadosos y que no provoquen daño en los pacientes que son su responsabilidad. Así, don Nicolás sintió la cabaña rústica y realizó las operaciones que él había aprendido, como son las de colocar en los 4 extremos del terreno objetos de plata para alimentar de esta forma a los seres etéreos y lograr que dejen de alimentarse del psiquismo de las gentes que habitan la zona. Una de las más asombrosas operaciones que realizó don Nicolás para lograr su meta terapéutica fue la que podríamos llamar marcaje energético. Cuando don Nicolás terminó su trabajo, me entregó más hierbas y me pidió que las sirviera y que durante 2 mañanas consecutivas en ayunas tomara la infusión de estas hierbas. Al preguntarle la razón y el objeto de esta operación, me dijo que las sustancias que iba a ingerir marcarían mi presencia y harían que los trabajadores del tiempo me identificaran y dejaran de afectarme. En otras palabras, les indicaba a través de algún cambio provocado por la ingestión de hierbas que yo estaba siendo sometido a una limpia y que por lo tanto ellos, los seres etéricos, no deberían molestarme más. El correlativo fisiológico de la sustancia que me hizo tomar don Nicolás no lo conozco, ni tampoco tengo medio alguno de averiguar si esta sustancia provoca alteraciones en el campo energético. Lo único que puedo hacer es describir algunas experiencias subjetivas provocadas por la ingestión de este marcaje energético. En primer lugar, más o menos 30 minutos después de haber tomado el brebaje, empecé a sentir una sensación de activación emocional que de alguna manera me llevaba a expresar una serie de contenidos que yo suponía neutros, pero que de pronto me parecían llevar cargas emocionales intensas. Estos contenidos se referían a sucesos de mi vida, relaciones y acontecimientos que me habían provocado dolor psicológico y que yo había sentido que estaban resueltos, pero mi experiencia actual, por el efecto de esta infusión, era que realmente no lo estaban. Otro de los efectos fue el de reconocer una serie de circunstancias con las que yo estaba identificado, creyéndolas asociadas con puntos de referencia absolutos, y el percatarme de esto me permitió hacer distancia con respecto a estas referencias, dándome cuenta de que su carácter absoluto realmente no lo era. En otras palabras, de alguna manera fui capaz de despegarme con respecto a identidades relativas, colocándolas en su adecuada perspectiva. Esta desidentificación provocó en mí una profunda sensación de soledad y abandono, y un impulso hacia el logro de una independencia mayor y una fortaleza que me permitiera no caer en identificaciones de ningún tipo. Junto con todos estos efectos psicológicos, la infusión me provocó un estado de debilidad y necesidad de reposo intensas. Mis experiencias psicológicas parecían coincidir con las de aseveraciones de don Nicolás,
en el sentido de que los seres que me habían atormentado durante tanto tiempo iban a abandonarme y alejarse de mí. Exactamente a las 12 de la noche, a partir del momento en que don Nicolás había terminado su trabajo, quiero decir con esto que de alguna manera mi sensación de soledad y de desidentificación con aspectos relativos era lo que don Nicolás llamaba abandono y alejamiento de los seres etéricos de mi persona. Lo anterior resulta extraordinariamente interesante de analizar, porque indica que la perspectiva desde la cual percibe la realidad don Nicolás depende de su entorno y de su nivel conceptual, y no necesariamente coincide con la perspectiva de otro nivel conceptual como es el mío, aunque tienen definitivamente puntos en común muy íntimos. Así, lo que él denomina seres malignos que abandonan son para mí identificaciones con aspectos concretos de la realidad. Lo que él denomina alejamiento de estos seres de mi persona son para mí el logro de hacer distancia psicológica con respecto a ciertos contenidos relativos. En otras palabras, lo que yo podría llamar salud psicológica e independencia, don Nicolás lo llama liberación de los efectos malignos de seres espirituales que se alimentan de mi psiquismo. En realidad, la identificación con algún contenido concreto, en cierto sentido, un desgaste energético, en el que el contenido concreto, por así decirlo, absorbe la energía psíquica de quien lo sufre, podría conceptualizarse como el que un ser con mente y conciencia propia estuviese alimentándose energéticamente de una persona. Todo lo anterior apoya la idea de que una de las características principales de los curanderos es la que sostiene que, en cualquier evento del universo, posee mente propia e intenciones individuales. Así, por ejemplo, la consideración de que el rayo comandado por los trabajadores del tiempo decide dónde caer es la asignación de una mente a este fenómeno, que el occidental contemporáneo simplemente considera como un acontecimiento físico y natural, independientemente de la conciencia y de la mente. Así, la idea de que el universo posee mente y cada uno de sus fenómenos, conciencia, se opone a la consideración materialista de que los fenómenos físicos son totalmente independientes de la mente, produciendo dos tipos de explicaciones acerca de la realidad. Por un lado, la explicación animista y por el otro, la explicación materialista. Sin embargo, como hemos visto, las dos explicaciones convergen en efectos comunes y en experiencias subjetivas enteramente similares, independientemente de su sostén ideológico y de su explicación casual. Ahora bien, resulta interesante en extremo para la ciencia contemporánea el saber que existen gentes que poseen conocimientos tan sofisticados como don Nicolás, quien es capaz de activar un proceso de liberación psicológica sutil, haciendo ingerir una infusión de una hierba específica. ¿Cuáles son las características de esta hierba? ¿Y cómo provoca sus efectos? ¿Debería ser un tema de investigación para la farmacología fisiológica? Por otro lado, los efectos de esta ingestión me recordaron un evento similar que me ocurrió cuando recién tuve la oportunidad de conocer a don Lucio. Este chamán también me recetó una ingestión de brebaje, hecho de un concentrado de hierbas que debía ingerirse disuelto en aceite de cocina. Recuerdo con toda claridad que después de ingerir estas sustancias, mis experiencias fueron enteramente similares a las que ahora tenía. Después de la ingestión de lo que don Nicolás me había recetado, esto es, una sensación de desidentificación con contenidos concretos y aproximación a una sensación de liberación psicológica con respecto a estos contenidos. En esa ocasión, don Lucio me explicó estos efectos como la activación de un sistema de defensa que impedía que seres malévolos se acercaran a mi persona y la afectaran. En otras palabras, se repetía ahora con don Nicolás lo que había acontecido con don Lucio, y se volvía a manifestar la existencia de explicaciones diferentes acerca de la realidad, pero activando el mismo proceso de experiencia, independientemente de su explicación conceptual. Por último, una de las experiencias que fueron comunes en mi relación con don Nicolás fue la de una particular sensación en la parte alta de la espalda, que acontecía siempre que don Nicolás parecía concentrarse en su comunicación con los trabajadores del tiempo.
Esta particular sensación se acompañaba más adelante de un cambio en mi conciencia, dirigido hacia la aceptación de lo que don Nicolás me decía con respecto a los trabajadores del tiempo. Esta sensación en la espalda parece corresponder a lo que Carlos Castañeda ha denominado un cambio en la posición del punto de anclaje, que a su vez provoca un cambio hacia la conciencia acrecentada. De acuerdo con Carlos Castañeda y su maestro don Juan Matus, el punto de encaje es un mecanismo que focaliza y mantiene un cierto nivel de alineación entre emanaciones, las que a su vez determinan una particular forma de percepción. El cuerpo físico está rodeado, según Carlos Castañeda, de un cuerpo energético, y el punto de anclaje está localizado en el cuerpo energético, precisamente en una posición que correspondería a la porción superior de la espalda, lo que no puedo asegurar que mi sensación de don Nicolás fuera precisamente un cambio en el punto de encaje. La similitud entre las descripciones de estos cambios en Carlos Castañeda y la correspondiente alteración en mi estado de conciencia después de la sensación en la espalda me inducen a pensar que debía existir alguna relación entre ambas. Si lo anterior es cierto, entonces podría considerar que una de las características más interesantes de don Nicolás es su capacidad para afectar el punto de encaje de las gentes que lo rodean, cambiando su posición en forma directa. ¿Cómo realiza este acto portentoso? No es posible saberlo a ciencia cierta, aunque resultados experimentales en el laboratorio indican que los niveles de coherencia interhemisférica de un sujeto son capaces de afectar los niveles de coherencia de sujetos que se encuentran en la cercanía, lo cual indica que la posibilidad de un ser humano de alterar los estados de otro no es solo teórica, sino también objetivamente real. De esta forma, don Nicolás parece tener además una capacidad curativa, una forma particular de percibir la realidad, una capacidad para afectar la conciencia de sus pacientes en forma directa. Consideraciones acerca de la visión de la realidad de don Nicolás. Don Nicolás afirma que su inicio en el camino del conocimiento no tiene antecedentes genealógicos. En otras palabras, no desciende de padres o de abuelos que pertenecieran a un linaje establecido, sino que todo su conocimiento y entrenamiento, de acuerdo con él, fue obtenido en el periodo comprendido entre el primer y el segundo rayo que le cayó hace 35 años. Su conocimiento del mundo sobrenatural ha continuado con la ayuda de sus seres protectores, los que se le aparecen cada vez que acepta realizar una curación, hacer un diagnóstico o participar en una limpia. Estos seres protectores siguen instruyendo y ayudando en su desarrollo como curandero de la comunidad. Por otro lado, dentro de su cosmovisión parecería que don Nicolás acepta que los rayos, las nubes y los relámpagos tienen vida propia, poseen mente y conciencia y además ejecutan trabajos de acuerdo a mandatos sobrenaturales. Al preguntarle del origen y destino de los seres niños, don Nicolás dice que cuando ellos son alejados del lugar, van a habitar otro. Por ejemplo, según don Nicolás, en el momento que se realiza la ceremonia de desalojo, los seres niños que ocupan la montaña se van a guarecer a las lagunas de Zempoala o a los volcanes Popocatépetl o Iztaccíhuatl. Estos destinos serán los que les esperan después de realizar la operación de limpia de las montañas, a diferencia de otros linajes que consideran que una limpieza de seres espirituales tiene como obligación y responsabilidad por parte del chamán lograr un incremento en el desarrollo espiritual de estos seres. Don Nicolás únicamente los aleja del lugar de la limpia y les ordena habitar en otro sitio más lejano para evitar que sus pacientes sigan siendo molestados. En otras palabras, podríamos distinguir en general dos tipos de procedimientos de limpieza de seres descarnados, de acuerdo a los principales linajes. Por un lado, un procedimiento en el que la responsabilidad no es solamente con el paciente que se cura, sino también con seres que de alguna manera provocaron la enfermedad, haciendo responsabilidad el logro del desarrollo de ambos. Por otro lado, tenemos el linaje de curanderos como don Nicolás, que está interesado únicamente en el bienestar de sus pacientes, no importándole el destino de los seres que supuestamente han provocado una alteración de su desarrollo. Podríamos también considerar un tercer tipo de linaje, que sería el que estuviera fundamentalmente interesado en la mejoría de los pacientes, pero además efectuaría un combate en contra de los seres productores de la enfermedad, atacándolos y destruyéndolos.
En ocasiones, el linaje de don Lucio y el de doña Pachita proceden de una manera. Son varias las anotaciones interesantes que se pueden realizar alrededor de don Nicolás. Una de ellas es que parecería que su concepto de realidad, tanto material como espiritual, tiene un fundamento relacionado con aspectos de utilidad o económicos. Don Nicolás considera que los trabajadores del tiempo son seres que desean comer y que por ello realizan tratos especiales con algunos seres humanos, escogidos con el objeto de lograr sus propósitos. Esta concepción de la realidad espiritual parece provenir de una concepción similar que acerca de la vida cotidiana sostiene don Nicolás. En la vida cotidiana se cosecha tomate para venderlo y así recibir un satisfactor económico que permite la supervivencia. Puesto que la vida cotidiana es una especie de modelo de la vida espiritual, es de esperarse que las leyes sean similares. Por esta razón existen seres, los trabajadores del tiempo, que establecen una especie de trato comercial con los chamanes y curanderos, haciendo que a estos les caiga un rayo para recibir instrucciones que permitan realizar una labor conjunta de colaboración. El curandero obtiene dinero por su curación y los trabajadores del tiempo obtienen los satisfactores etéricos que tanto parecen necesitar en su dimensión. Obviamente, no es posible hacer una discusión profunda acerca de la realidad tácita de los trabajadores del tiempo. Lo único que podemos hacer es reproducir las concepciones tal como los curanderos las presentan, las representan y las contienen. Consideraciones generales. De los estudios que hemos realizado acerca del linaje de los graniceros de Morelos, representados por don Lucio, doña Pragedis y don Nicolás, es posible concluir que este linaje tiene su propia explicación específica acerca de la realidad y que sus miembros parecen ser totalmente incapaces de trascender este nivel de explicación y plantearse cuestiones tales como el origen profundo de sus concepciones o inclusive el origen de la creación de su realidad y de la experiencia. Por lo tanto, el nivel conceptual de estos personajes los obliga a identificarse con una serie de relaciones casuales derivadas de su vida cotidiana y que extienden hacia el universo trascendente. Entrevista con don Nicolás. Don Nicolás: y el rayo y yo estuve. El rayo, por eso tengo contacto con el rayo. El autor: ¿usted quedó en contacto con el rayo? Don Nicolás: sí, pues por eso, yo sé dónde pega y dónde no pega, y como ahora yo aquí ya pegará en otro lote, como aquí o allá abajo, pero aquí ya no, porque ya está asegurado para eso. Nos platicamos en la noche todos los espíritus y les digo y me dicen, y todo. Algunos hasta se enojan conmigo por que los saco de su lugar, pero no deben de estar como yo les digo, aunque estén aquí, pero que estén muy contentos y no perjudiquen a las personas que viven. Pero eso que empieza a perjudicar y a perjudicar para sacarme de acá, mandarme a otro lugar, que vayan, aquí van a quedar muy contentos en su lote y todo. Aquí arriba ¿cómo se llama? San Juan Tezompa. El autor: ajá. Don Nicolás: también estaba un muchacho joven, jovencito, y no podía volver, estaba muerto. Y como estaba yo por allá cerca, me fueron a ver. Vaya usted a verlo. A ver cómo, está muerto, le digo. ¿Qué nadie se ha acercado con él? Dice: ¿nadie? Nada más donde cayó, allí está. Sí, lo fui a ver, y sí me acerqué, le hablaba, y yo hablarle a los malos espíritus del rayo, y que a poquito ya volvió, y le pega otro rayo y se quedó sentado, Ya nomás decía: ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Y no conocía, pero le empecé a decir: estás aquí en San Juan, Tezompa. Estás aquí, despierta, vámonos, e invité a los otros, pues, vengan. No puede andar, lo tienen que llevar cargando y lo llevamos a su casa, vamos. Y luego empecé a limpiar, y con eso que no hay hierbas por allá, no hay. Las fueron a conseguir hasta México y las trajeron y lo limpié. Fíjese usted, a los 3 días ya estaba contento, ya. Pero siempre estaba asustado por el rayo. Se asustaba. Y le dije: mira, ya desde antes empezaba a trabajar y limpiar. ¿Y tú, sabes lo que te dijeron? Decía: sí. Parece que lo estoy oyendo, que estaban platicando, como cuando alguien me platica nomás, porque si alguno le platica, si apenas le pegó el rayo, te pueden quitar todo, y se les olvida, mejor no. Y te vuelven a pegar, así hasta ahora no empieza a trabajar, él no quiere.
porque dice que es muy joven y dice que le da vergüenza. Aunque le dé vergüenza, tiene que trabajar. El autor: ¿y si no trabaja, qué le pasa? Don Nicolás: pues queda enseguida, los malos espíritus se introducen en él y queda como tonto, queda atontado y hasta que no quiera trabajar queda así. El autor: ¿y quién manda el rayo? ¿Quién decide? ¿Quién? Don Nicolás: el que manda son los malos espíritus. El autor: ¿los malos espíritus? Don Nicolás: sí, el rayo está en contacto entre ellos, porque aquel que pega el rayo va a un mal espíritu y le dice: aquel árbol no me gusta, vete a ponerlo. El mal espíritu baja como angelito, baja y mejor lo pone, haga usted de cuenta, como una bomba junto al árbol, y se va, y es cuando truena y cae el rayo. El autor: pero ¿y por qué los malos? O sea, ¿quiere decir que usted que los malos espíritus lo escogieron? Don Nicolás: sí, sí. El autor: pero ¿y eso no es malo? Don Nicolás: no, no es malo, trabajando como ellos digan no es malo. El autor: pero ¿y ellos qué quieren entonces? Don Nicolás: pues quieren que se les dé de comer porque hay muchas partes que he ido a curar y a limpiar y les piden pan, 2 piezas, 2 naranjas, 2 plátanos, un jarrito de mole y 12 tamalitos de pura carne. Con eso se les va ayudando y con eso se les va manteniendo, como ahora. Ve que los retiramos, ya enseguida se van a otra parte, pero llegan a otra casa para que les den de comer. El autor: ¿y a usted no le hacen daño? Don Nicolás: no, no, porque nosotros les dijo el destino traernos para trabajar con ellos. Hay aquí en la cañada un muchacho, apenas empezó a trabajar. Aquí está otro señor también. El autor: ¿don Lucio? Don Nicolás: don Lucio. El autor: ¿lo conoce a don Lucio? Don Nicolás: sí, don Lucio Campos, se llama Fedroño, su señora. El autor: ándele, ¿son amigos de usted y él? Don Nicolás: somos hasta compadres. El autor: ah, mire. Don Nicolás: porque su nuera se llama Lucina, ella es mi sobrina. El autor: ¿y don Lucio hace lo mismo que usted? Don Nicolás: ah, sí, lo mismo. El autor: ¿y hablan de eso? Don Nicolás: sí, sí habla también de eso. También habla de eso, todo. El autor: pero él dice que se llaman los trabajadores del tiempo. Don Nicolás: los trabajadores del tiempo, pues esos son los mismos, los trabajadores del tiempo. El autor: pero entonces, ¿por qué les dicen que son espíritus malos? Don Nicolás: porque así es su mero nombre. El autor: ¿qué hicieron maldad? Don Nicolás: sí, sí. El autor: ¿y siguen haciendo maldad? Don Nicolás: sí, porque a donde van siguen haciendo y los vuelven a apresurar más lejos, y vuelven a seguir. El autor: o sea que usted hace buena labor. Don Nicolás: y aquel don Lucio, sí, trabaja bien, no digo que no, trabaja bien. Trabaja nada más 5 o 4 años y vuelven a presentarse y nada más para sacar dinero. Más al que cura, ¿no? Si no debe poner una cosa, va todo el tiempo. Don Lucio ha ido lejos, donde ha ido a curar. Allí sí. Fíjese que yo y él sí congeniamos, bien, bien, sí. Del que no congeniamos bien, del templo allá. El autor: sí. Don Nicolás: y es mi sobrino, Fausto de la Cruz. El autor: ¿y no congenian? Don Nicolás: no, no. Él se enoja porque saco los malos espíritus, porque él los quiere, que los sigan perjudicando para que sigan trabajando con él. Eso es otro, y yo soy otro. Y sí, ahorita él tiene una señora que le está curando. Pero está grave la señora, quién sabe si se alivie, o no se alivie, está grave, grave. Bueno, ya no se puede ni levantar la señora ni nada. Solo la levantan, nomás la levantan, pero quién sabe si se alivie. El autor: sí, cómo no. Don Nicolás: sí, somos compadres. Nota final. Todo el terreno alrededor del pueblo, incluyendo la montaña en la cual se realizaba la cabaña rústica, está prácticamente tapizado de cristales de obsidiana de diferentes tamaños. La notación descriptiva de las matas de maíz creciendo, rodeadas de cristales de obsidiana, no es por lo tanto una figura retórica o literaria, sino una descripción real de las características del terreno. La coincidencia entre esta inmensa cantidad de cristales de obsidiana y los acontecimientos chamánicos de la región no sabemos si tiene alguna relación casual. Lo que sí conocemos es que los cristales de cuarzo tienen un efecto indudable sobre la comunicación humana, incrementando su actividad y profundidad. Inclusive en estudios de laboratorio se ha demostrado que cristales de cuarzo parecen influir sobre la actividad cerebral
y definitivamente aumentan lo que hemos denominado comunicación directa. Que los cristales de obsidiana tengan un efecto similar no ha sido demostrado, pero esto explicaría algunos acontecimientos ligados a la capacidad de comunicación chamánica de la región y quizás a los eventos relacionados con la caída de los rayos. Lo anterior, hasta no ser sometido a prueba experimental, debe considerarse una mera especulación.